El sodalicio vuelve a sonar y esta vez es no solamente por el fundador Figari, sino por la disolución efectiva en sí. Y además se habla mucho de las reparaciones civiles. ¿Qué pasó con las reparaciones civiles de aquellas víctimas de abuso sexual? Pues bien, estamos aquí en el set de Perú 21 con Paola Ugaz. Ella es periodista e investigadora y además partícipe del libro de Pedro Salinas, que a propósito el tema central es el sodalicio y todo lo que se cometió en esos años. ¿Cómo estás, Paola? Hola, ¿qué tal, Mayra? A veces es muy difícil de entender para algunas personas, pero los casos están latentes. Y hemos visto en esos momentos la disolución efectiva de parte del Vaticano de esta congregación, ¿lo podemos decir así? Sí. ¿Por qué el Vaticano actuó primero sacando a Figari y recién ahora haciendo esta disolución efectiva de esta congregación, de este movimiento? La historia del sodalicio es muy, muy larga, tiene muchos capítulos, pero el capítulo inicial que da origen a esta organización es en el año 71. Luis Fernando Figari, un abogado, funda esta organización y la hace como una suerte de respuesta a lo que representaba en la Iglesia Católica Gustavo Gutiérrez y la teología de la liberación, entre comillas, izquierda-derecha, la Guerra Fría, qué sé yo. Y cuando nacen tienen mucho apoyo en el 71 de muchos obispos que ven con buenos ojos a jóvenes que traían a refrescar la imagen de la Iglesia Católica, porque ser sodalite no era ser, digamos, un monaguillo todo apático, aburrido, no, era gente que bailaba, que tocaba guitarra, que era fresca, que traía un mensaje diferente. Y por eso captó tanta gente, tantos jóvenes, y eso hizo que en el 77, ya muy rápido, tengan su primer permiso de asociación de fieles, que en el 86 reciban al ex papa Ratzinger, Joseph Ratzinger, que lo reciban en Lima, que ellos sean la organización que lo reciba. Entonces, era una organización que estaba creciendo. Y esta organización es de hombres al comienzo, luego mujeres y luego monjas. Y estos hombres, dentro de esta organización, fundada por Figari, tenían estos lemas de el que obedece nunca se equivoca, que cualquier idea comunal, cualquier idea diferente es muerte de la comunidad, y todos tenían como robots, ¿no? Hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer... Un adoctrinamiento. Sí, era parte de una secta en la cual dejaban a sus familias por un tiempo y luego aparecías dentro del sodalicio y las familias tenían dos opciones. O lo declarabas muerto a tu hijo que te había dejado sin haberte dicho que entraba a una organización como el sodalicio, o hacías de tripas corazón y aceptabas al hijo dentro del sodalicio, ¿no es cierto? Entonces, eso era más o menos el sodalicio, lo que se conocía y lo que se veía. En el 2001, en un programa que conducía Cecilia Valenzuela, que se llama Entre Líneas en Canal N, salió el primer reportaje contra el sodalicio en televisión. Sale José Enrique Escardó, el reportero era Diego Fernández de Stol. Él va a San Bartolo y lo filma en la playa, sin dormir, nadando en una suerte de retos deportivos que eran más allá de lo normal, y cuenta el robo, entre comillas, de dos hijos de Héctor Guillén y de Eduardo Alt. Ellos eran papás que se quejaban de que sus hijos habían sido secuestrados por el sodalicio. El hijo de Héctor Guillén en ese momento estaba en Brasil y el de Eduardo no se sabía. Ese reportaje marcó uno de los hitos de comunicación del caso sodalicio, porque en esa entrevista Jorge Bruce le decía a Cecilia Valenzuela que él está convencido que en esta organización hay abusos sexuales. Eso fue el 2001, ellos siguieron viviendo de lo más normal. Y ya en esa época José Enrique Escardó era el primer denunciante de esta organización y fue una de las personas que sufrió muchísimo porque a partir de denunciar al sodalicio se quedó sin trabajo, lo sacaron de la revista y sufres una suerte de muerte social, porque eso es lo que hacía el sodalicio con la gente que disentía. El libro sale en el 2015 con 30 testimonios de abusos físicos, sexuales y psicológicos. Y yo siento que en ese libro, con Pedro Salinas, pecamos por defecto y no por exceso. ¿En qué sentido? En que
con el miedo que nos daba que esta organización nos meta a un juicio, qué sé yo, contamos lo justo, habían más de 10 testimonios extras que se quedaron fuera, qué sé yo. Pero aún así el libro pues causó lo que causó y causó que el sodalicio, entre comillas, empiece sus campañas para control de daños. El Vaticano en primer momento fue muy lento, muy apocado, envió 3 comisarios pontificios que lo único que hacían era lavarles la cara, y en el medio empezaban a salir más denuncias y tipos diferentes de denuncias, ¿no? Esclavos modernos que trabajaron con Figari, gente que vivía alrededor de Figari y que lo único que hacían en las 24 horas era ocuparse de su comida, de sus baños, de ver televisión, de hacerle lo que él le provocaba, y solo vivían para él. Estos esclavos modernos han vivido un infierno en la tierra, y a su vez habían ya otras denuncias de gente, por ejemplo, matrimonios de gente adherente al sodalicio, en el cual algunos de ellos tenían que decir su lista de relaciones, de cuando tenían relaciones, dinero que tenían que entregar, o si abrían, por ejemplo, el sodalicio en Denver, en Estados Unidos, donde están, no los obligaban, pero les decían, tienes que ir a vivir allá, como una suerte de mitimaes modernos, ¿no? Entonces, eso era el sodalicio, una organización en la cual si tú disentías, te alejabas. En ese contexto, yo empiezo a investigar el dinero en el año 2015, y a partir de ahí empiezan mis problemas, ¿no? Porque la organización busca hacer una suerte de ecosistema de la desinformación, levantando mentiras contra mí, contra Pedro Salinas y luego Daniel Llovera, y eso causa, no solo es que yo te diga mentiras sobre ti, sino que ellos querían que esto se vuelva procesos en mi contra, en la Fiscalía y en el Poder Judicial, y que vaya a la cárcel. Y eso es lo grave, digamos, durante todo este tiempo era lo que buscaban, ¿no? No solo es que me investiguen por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, por haber comercializado uranio y plutonio con la familia Vargas Llosa, que no solo es una bajeza, sino es una falsedad absoluta. Y todo eso lo repetían, ¿no? Y habían comunicadores contratados, digamos, por ellos, ¿no? Como Miguel Ramírez, que era un ex jefe de la unidad de investigación del comercio, que trabajaban para crear otra historia. O sea, los hechos y las víctimas estaban acá, y ellos crearon una historia, un ecosistema de la desinformación, donde estaba La Razón, estaba el diario Expreso, PBO Digital de Philip Butters, Willax, y todas estas organizaciones decían, en ese mundo de la desinformación, yo soy la jefa de, entre comillas, un lavado de activos, y debo ir a la cárcel. Lo mismo Pedro, ¿no? Y esos 7 años, digamos, de persecución hizo que, como periodista, me vea obligada a ir a ver al Papa Francisco, que lo normal es que un periodista no tenga por qué reunirse con el Papa, ¿no es cierto?, en general. Yo acabé el 2022 reuniéndome con el Papa, contándole lo que estaba sufriendo, junto a Pedro, junto a las víctimas de esta persecución, y él decide 8 meses después enviar una misión a investigar al Perú, formada por Charchi Cluna y Jordi Bertomeu, y ellos son los que le informan al Papa y hacen todas estas medidas de las que has hablado al comienzo, pero claro, todo se ve, desde fuera no se entiende muy bien todas las medidas, pero cada una ha denotado un camino en el cual tú veías cuán protegidos estaban en el Vaticano. ¿Tienes acceso al informe del Vaticano? ¿Qué es lo que se puede leer de ese informe concluyente que al final dispone esta disolución fictiva? Ellos no han hecho un informe. Ellos son tanto Chicluna como Bertomeu son como jueces. Hacen entrevistas, qué sé yo, y sobre eso hablan con el Papa y hacen edictos, o no sé cómo se llaman los documentos. Los términos, ¿no? Los términos, pero lo que hacen es que, en primer lugar, sacaron al secretario del Dicasterio de la Fe y asociaciones de las asociaciones del Dicasterio donde dependía el sodalicio. Sacan a Rodríguez Carvalho, que era un español que era muy cercano a ellos. Al sacarlo a él, empiezan los problemas para el sodalicio, porque
empiezan a ver qué es lo que sigue en su investigación, envían cartas a muchos miembros del sodalicio con todas las denuncias en su contra, con todas las faltas que habían cometido, y ellos tenían un tiempo perentorio para entregar la información. Y así llegó la primera expulsión del sodalicio, que es la salida del obispo de Piura, José Antonio Eguren, que él sale en abril pasado, y luego empieza ya la salida la expulsión de Luis Fernando Figari, que es el fundador, salen 10 más y sale por último Jaime Berte y Juan Carlos Lem. Digamos, todo eso hacía presagiar que venía la supresión, pero con el sodalicio uno nunca sabe, porque tienen muchísimo poder económico, tienen socios a la TAM, a la aerolínea. El alcalde de Lima, yo empecé a investigar el dinero, él era un empresario, él no era un político, era un empresario, socio de ellos en varias empresas, y ahora una de las empresas del alcalde de Lima, Acres Investment, tiene 9 cementerios en un fideicomiso del sodalicio. Entonces, claro, el poder que tienen, nunca les había pasado nada, han pasado más de 50 años y nunca les había pasado nada. Entonces, ver todo esto hizo que a fines del año pasado vuelvan a apretarnos a mí y a Pedro Salinas con más demandas, con más desprestigio, y entonces nos vemos obligados nuevamente a ir al Vaticano, ¿no? Y fuimos 2 veces en este caso, fuimos en octubre y en diciembre. El 9 de diciembre pasado nos reunimos con el Papa Francisco, Pedro Salinas, Elisa Allen y yo, y contando un poquito de en qué estaba el todo, y Pedro, digamos, ya como víctima y sobreviviente, le preguntó cuándo va a cerrar el sodalicio, ¿no? Le preguntó muchas veces y el Papa le dijo, bueno, lo voy a hacer bien, y bueno, y lo hizo bastante rápido porque lo hemos visto en diciembre y ahorita nos hemos enterado de la supresión del sodalicio, ¿no? Una historia de 7 años de persecución, de muchísimos años de investigación, y que pone al Perú en un mapa diferente porque nunca el Papa o el Vaticano había suprimido una organización católica en base a faltas y abusos denunciados por periodistas. Te felicito, de cierta forma. Gracias. Paola, porque has resistido. Me dices que han sido 7 años de persecución. 7 años de persecución. ¿Cuántas denuncias? Más de 7 denuncias. Bueno, si tú ves, hay una campaña en redes sociales, amedrentamientos por Instagram, seguimientos. Ha sido muy, muy duro, ¿no? Y Paola, tú mencionabas también que empezaste investigando el dinero. Sí. ¿Qué pudiste obtener de esa investigación? El sodalicio, a diferencia de otras organizaciones católicas, tiene universidades, colegios, tiene 9 cementerios en Lima, y se aprovechó del concordato firmado entre Perú y el Vaticano, que hace que si tú tienes una organización católica no pagas impuestos, ¿no es cierto?, para tener organizaciones no lucrativas, pero organizaciones lucrativas. Y al tener esa doble vía, se enriqueció. De hecho, en su mejor momento llegó a acumular $1.000 millones. En Piura estaba el arzobispo de José Antonio Eguren, que era del sodalicio, y allí hay muchísimas denuncias de que le quitaron las tierras a los comuneros en Castilla y Catacaos, y sobre eso hicieron inmobiliarias, empresas agroexportadoras, y sobre eso, bueno, se encumbraron. Pero yo creo que en esta historia hay muchos cómplices, gente que miró al otro lado, ¿no es cierto? El Estado peruano no ha hecho absolutamente nada, o sea, nunca, ni el Ministerio de Educación, ni nadie hizo algo para ver los colegios, ver lo que pasaba en esta organización. En estos días, desde ayer hasta el jueves, es la asamblea anual de la Conferencia Episcopal de Perú, donde van a elegir al nuevo presidente, donde están los 54 obispos, y salvo 4 excepciones, los obispos miraron a otro lado, no atendieron a las víctimas, salvo Robert Prevost, Carlos Castillo, Reinaldo Nan y Pedro Barreto. Todos los demás miraron a otro lado. Miguel Cabrejos, el presidente de la Conferencia Episcopal, cuando le preguntan qué hizo con las víctimas, dice, he hecho 9 comunicados. ¿Y qué hacen las víctimas de abuso con 9 comunicados? O sea, que los pegan en la pared y aplauden. Es una burla porque la Iglesia Católica está en debe en este caso, y creo que la visita de ayer de Jordi Bertomeu, ya como parte de la investigación al sodalicio, la visita sorpresa a la Conferencia Episcopal en Lima,
ha hecho que estén pues con las barbas en remojo y que ahora sí hablen con la prensa y digan qué acciones tomaron a favor de las víctimas, ¿no? Claro. Finalmente, la gente los va a juzgar a lo largo de la historia. Paola, y dentro de esa investigación que hiciste por lavado de activos al sodalicio, encontraste serios indicios. Sí, no, o sea, no era por lavado de activos, era por en general sus bienes, ¿no? Sí, y cómo manejaban los bienes. Sí, muchos indicios donde Jaime Bertel, el sacerdote, era el jefe, digamos, de facto de la corporación sodalicio, donde, digamos, aprovechaban mucho de su poder económico para digamos, que no les pase nada, ¿no? Jaime Bertel era muy cercano al expresidente Alan García, Luis Fernando Figueroa también fue compañero de Alan García, digamos, cuando estudiaron en la Católica, pero a su vez en el Congreso, Alberto de Belaúnde dirigió una comisión que investigó el sodalicio y Fuerza Popular, que es cercana a varios miembros del sodalicio, hicieron que este informe no se dé en el Pleno ni se apruebe. Y allí en ese informe, digamos en general creo que es la deuda del Estado, que es ¿de qué trata todo lo que estamos hablando? De abuso a menores. ¿Y qué se ha hecho desde que se denunció ese tema de abuso a menores en el 2015? Nada. Tenemos, digamos, en Estados Unidos o en Irlanda, donde han habido casos similares de denuncias, ningún profesor ni ningún sacerdote puede estar a solas con un menor de edad. Ahora están frente a cámaras de cristal, o sea, los niños están más protegidos. ¿Pero qué cambió desde que se salió Mitad Monje, Mitad Soldados? Nada, no cambió absolutamente nada en el Perú, nada. Entonces, nuestros niños son violentados todo el tiempo y no ha habido ninguna ley que cambie o que cambie ese lugar del infierno que es el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía, donde van las víctimas y terminan peor que cualquier victimización, revictimizadas. Entonces, en el Estado peruano no cambió nada. Por eso es una súper buena noticia que 10 años después del libro, el Papa Francisco, a través de sus investigadores, haya decidido la supresión del sodalicio, porque esto hará que otras organizaciones similares en otros países vean que hay castigo. Hay consecuencias. Exacto. A raíz de esta investigación y de la decisión del Vaticano que ha tomado sobre la disolución efectiva del sodalicio, ¿tú crees que la Fiscalía debe abrir nuevas investigaciones al respecto? La Fiscalía ahorita investiga a algunos miembros del sodalicio por las movidas que hicieron de llevar el dinero a través de 3 offshores a Denver, a Estados Unidos. Está investigando, me parece, a varios miembros, entre los cuales está el primo de Jaime Bertel, Luis Bertel, que le ayudó a abrir una de las offshores, Alma Minerals. Esta investigación recién tiene este año, pero si vemos lo que ha pasado, a fines del 2023, el operativo Valquiria salió donde se veía que habían 2 asesores de la ex fiscal Patricia Benavides, el ex ministro Hernán Garrido Leca y José Luis Aullón, abogado del sodalicio, como asesores en la sombra de la fiscal, diciendo que las investigaciones contra mí no las cierren, no cierren la investigación contra Pablo Ugaz, y las investigaciones contra el sodalicio hacen piola. Creo que allí hay algo que todavía no termina de salir, porque es una investigación a medias, pero que la Fiscalía ahora sí debería hacer su tarea, ¿no? ¿Dónde está Luis Figari? Está al sur de Roma, en San Giovanni Rotondo, en un convento cuidado en una casa para personas mayores. Lo protegen, le siguen protegiendo. Ya no, porque ahorita está expulsado. O sea que si la Fiscalía pone en marcha la detención preventiva que pidió para 2017, podrían traerlo, pero nadie mueve nada, pues. Todo está... En este caso hay muchos cómplices y mucha gente que sigue mirando al otro lado. Gracias, Paola. Gracias. Y no, yo quiero cerrar solo con mi único, que lo cree, uno lo cree. Siempre es más y mejor periodismo ante todo. Gracias. Muchas gracias a ti por contarnos los detalles de todo lo que ha significado hacer esta investigación, darle voz a quienes no tienen y sobre todo que haya terminado con una medida que no se ha visto en años de parte del Vaticano. Muchísimas gracias. Bien, amigos, regresamos entonces con más información.